Se les escapó un peligroso reo encarcelado por violación. Se fugó del hospital de Mazatenango. Su huida quedó grabada en video. Tragedia en plena clase. Un estudiante de 15 años fue brutalmente baleado durante una actividad escolar y ahora lucha por su vida. Buscan ponerse al día con sus deudas. Guatemaltecos asisten a la nueva oficina de la DIACO creada para los usuarios de tarjetas de crédito. Sobre todo jóvenes y adolescentes Último momento, en estos instantes, conferencia a la prensa del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Nos conectamos en directo para tener más detalles sobre sus declaraciones. ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar como policía para evitar este tipo de situaciones? Me explico. Tenemos que también aceptar, aunque cueste que lo aceptemos a veces, de que también hay adolescentes vinculados a la criminalidad y hay muchos adolescentes que se comportan como adultos, sin dañar la Constitución, sin dañar los acuerdos internacionales. Tenemos que reflexionar de cómo como sociedad y como Estado vamos a afrontar este tema. No tengo respuesta directa en este momento, pero estamos encaminados a hacer aportes en esa línea. ¿Qué prioridad va a tener básicamente en Colombia? Bien, es importante señalar que la experiencia del Grupo GESE ha sido muy efectiva. ¿Por qué razón? Casos como el de Siete Caldos, ¿se recuerdan ustedes? Hace unos días fue una captura casi inmediata. ¿Y por qué? Porque había patrullaje de GESE en el lugar y se actuó rápidamente. Esa lógica es la que necesitamos ahorita también en Colomba, Costa Cuca, para que haya presencia policial y haya reacción rápida si hay un evento delictivo o criminal en el lugar. Nosotros vamos a ampliar, tenemos como proyección ampliar el Grupo GESE porque hemos visto que tiene mucha efectividad y está dando respuestas, entonces vamos a fortalecerlo. Y otro tema importante que el director general ya dio instrucciones es fortalecer la comisaría en Colomba, Costa Cuca, porque precisamente este caso no es aislado. Hay un comportamiento fuerte de violencia y delincuencia en ese municipio que tenemos que trabajarlo. Incluso hay que trabajar en materia de comprensión de inteligencia criminal para saber qué está pasando. Ministro, siempre en materia de seguridad, primero, ¿cuál creería usted o podrían ser aquellas claves que han permitido el alto índice o que se ha incrementado los índices de violencia en este municipio, teniendo en cuenta que también está cerca una área que pudiese ser clave entre la frontera y el departamento de Mazatenango, que es uno de los más grandes? Digamos que ahí hay varios factores que pueden ser probables. Uno de ellos que hay presencia de mara y pandilla. Otro es precisamente que es una zona, como usted dice, de tránsito muy importante, donde pueden, digamos, coincidir intereses tanto legales como ilegales por el elemento que usted dice de la frontera. Entonces hay varios factores que sería muy irresponsable darlos con seguridad, pero es lo que queremos hacer, entender ese comportamiento criminal y para tomar las medidas adecuadas, que no vamos a permitir que pase otra situación. Porque si bien es cierto, en este caso hay 2 personas involucradas, el impacto en la comunidad es muy alto. Es un impacto de generación de la sensación de violencia que no podemos permitirnos en ninguna parte de Guatemala. Sobre todo teniendo en cuenta el escenario en que se desarrolla este evento, o sea, hay estudiantes que estaban prestos a poder recibir clases y es la persona que ingresa de una manera impune, digamos, al recinto y comete este hecho de Estos datos tenemos que analizarlos más detenidamente. No puedo dar detalles por lo que se indicó anteriormente. Hay limitaciones legales por ser menores de edad y también por ser el tema de investigación. Cuando tengamos ya los resultados específicos, daremos una información más detallada. Mil disculpas, pero no podemos dar esa información. Por último, ministro, siempre en materia de seguridad, ya ha pasado casi un mes desde que tanto médicos como enfermeros del Hospital Roosevelt han denunciado amenazas en su contra. Y esto ha llevado a que se reprogramen una serie de citas de los pacientes. Indicaban hace unos días que más de
30.000 de estas han sido reprogramadas, debido a que aún siguen, según su criterio, sin garantizarse el tema de seguridad. Bueno, en términos de seguridad, entendiéndolo como términos técnicos, nosotros hemos no solo cumplido, sino que hemos cubierto la seguridad del hospital. Hay en este momento 30 asignados por turnos de 15. El grupo G se está circulando aleatoriamente por el área, así que en términos técnicos hay otro tema importante, y es que recuérdense que la seguridad se determina las medidas en función de los riesgos y amenazas, y en este momento la evaluación es que el riesgo no ha aumentado en los últimos días. Entonces es importante señalar que ojalá pudiéramos nosotros dar todos los elementos que quieren gente como grupos como las asambleas de médicos o cosas por el estilo, pero hay que recordar que no solo están los médicos, hay que recordar que tenemos toda una ciudad, todo un país, y no tenemos la suficiente capacidad de personal. Tenemos un déficit todavía de más de 12.000 elementos, por lo tanto tenemos que ajustarnos a los criterios técnicos y no solo a la percepción, lamentablemente, pero sí vamos a seguir trabajando. Y una cosa importante, se hizo una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud para generar los protocolos específicos en 2 líneas. Protocolo en cuanto al traslado de privados de libertad para que puedan recibir su atención. No podemos negarle la atención médica, sobre todo en la institución estatal, a un privado de libertad, porque sería ir en contra de la ley. Y 2, estamos en un proceso de hacer protocolos para los propios elementos que tienen los hospitales y que contratan para materia de seguridad, y les vamos a capacitar y vamos a generar un protocolo de comunicación permanente para mejorar eso. Es decir, hay cosas de seguridad que pueden hacer el personal de los hospitales coordinado con nosotros para mejorar el servicio de seguridad en los mismos. No solo el Hospital Roosevelt, aquí pensemos también en el Hospital San Juan de Dios, que sabemos que también es un tema muy importante, el tema de seguridad. Sí, así es, son digamos, yo en este momento ya pedí el informe específico de cómo se dio esa situación. Necesitamos deducir responsabilidades, porque no puede ser un hecho que quede solo así por así. Y segundo, vamos a revisar qué pasó ahí para ver el tema de los protocolos. Afortunadamente no es un tema que pasa todos los días, pero sí tenemos que revisar. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias, señor ministro. Que tengan feliz tarde, señoritas. Bien, pues escuchábamos entonces parte de esta conferencia de prensa que han dado las autoridades tanto del Ministerio de Gobernación como del director de la Policía Nacional Civil respecto a este hecho que ha conmovido a la sociedad, específicamente del municipio de Colomba, Costacuca, en el departamento de Quetzaltenango. Y es que luego de este ataque que se ha mencionado respecto a este ataque en donde un menor de edad pues fue impactado por otro menor que aparentemente habría llegado al lugar cuando ellos recibían clases dentro de un complejo, en este caso en el salón de este municipio, debido a que la institución educativa cuenta en estos instantes con trabajo de remodelación. Otro de los aspectos que hay que mencionar y que han dado a conocer de última hora en cuanto a la actualización de este caso es que se reporta preliminarmente la captura de 2 personas. Específicamente se confirma que se trata de un menor de edad, así también como el progenitor de esta persona que aparentemente habría participado en este hecho armado, que como les comentaba, en estos instantes la víctima se encuentra ya en un centro asistencial en donde espera su recuperación, y posteriormente, como mencionaba el ministro, se estarán ampliando más detalles al respecto. También se indicó de que en estos instantes agentes de la Policía Nacional Civil realizan o rodean un inmueble, esto para poder permitir más capturas que vayan relacionadas a este hecho criminal. Así que es la información que nosotros tenemos de acá desde la Dirección General de la Policía Nacional Civil en torno a este hecho criminal, en donde un estudiante fue impactado por proyectil de armas de fuego mientras se encontraba estudiando en un centro educativo. Yo regreso a los estudios de Impacto Directo con imágenes de Byron Baiza, reportó Elmer Vargas. Gracias a Elmer Vargas por la información y la actualización. Hemos arrancado Impacto Directo de esta manera, hablando de esta tragedia que se ha vivido en plena clase, donde Franco Henry Puac Aguilar, de 15 años, fue atacado a balazos mientras recibía clases en el salón municipal en Colomba, Costacuca, Quetzaltenango. El horror
se desató ante la mirada atemorizada de sus compañeros, quienes vieron cómo Franco, herido de gravedad, quedó postrado en su escritorio. El caos fue total. Los bomberos voluntarios lo trasladaron de urgencia al Hospital Nacional de Coatepeque. Su estado es crítico, pues una bala lo impactó en la cabeza. La Policía Nacional Civil ha iniciado una búsqueda intensa en los alrededores tras los relatos de los testigos que señalan a un hombre de baja estatura como el responsable de disparar y escapar tras el ataque. Esta tarde los fiscales del Ministerio Público realizan una serie de entrevistas con docentes y estudiantes para obtener más información del atacante. Hay que mencionar que los estudiantes del Instituto de Colomba recibían clases en el gimnasio municipal debido a que su edificio está en remodelación. Y dentro de los datos también que han trascendido y que el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ofrecía en esta conferencia es que este joven de 15 años presuntamente es integrante de la Mara Salvatrucha, mientras que la otra persona que ha sido detenida posiblemente es integrante de la pandilla rival, la Mara 18. No estamos en Estados Unidos, ha sido en un centro educativo donde hoy lamentablemente se ha llevado a cabo este ataque armado. No es el centro educativo como tal, pero sí es el edificio que estaba sirviendo para que los estudiantes recibieran clases por los trabajos de remodelación. Y esto obviamente nos deja sensaciones a esta hora, Malena, bastante confusión alrededor del ataque armado. La versión preliminar es que se trata de un ataque directo por rivalidad entre pandillas. Sí, es preocupante totalmente, Alexis. La realidad es que no sabemos, es como tú lo comentas, información preliminar, pero ya se están barajando estas hipótesis, ¿verdad? Si es así el caso, el problema es mucho más de fondo, ¿verdad? No es un ataque aleatorio, sino es un problema entre pandillas, y ya lo decía la persona, el ministro, que son menores de edad contra menores de edad, y por lo mismo a veces es difícil incluso el juzgarlos, ¿verdad? A nivel judicial. Entonces creo que también toca fibras sensibles, porque uno los ve como niños, pero la realidad es que las pandillas los reclutan a sabiendas de esto para poder utilizarlos como peones, ¿verdad? En este juego macabro. Pero a ver, Germán, acá estamos hablando que pudo haber sido una tragedia mucho mayor. Obviamente que este joven de 15 años, independientemente de que sea o no parte de una estructura criminal, los compañeros que están ahí, el daño que se les provocó también a ellos al ser testigos de un hecho armado. Sí, al ser testigos, el daño psicológico que les va a causar las personas que estaban a su alrededor, los maestros que saben que lastimosamente en cualquier momento a ellos les puede tocar también. Cualquier persona, ni siquiera estando en la escuela, puedes estar tranquilo. Yo quiero recalcar lo que decía Malena, justo. Es difícil, y lo decía el ministro, porque son menores contra menores. Pero yo creo que existe, o debería por lo menos, de empezar a discutirse una posibilidad de tratar a estas maras y a estos pandilleros como, claro, como adultos, independientemente de la edad que tengan, o por lo menos asignar un recurso distinto para que no puedan ser tratados como menores como cualquier otro menor. Porque aquí estamos hablando de un contexto totalmente ajeno al de la sociedad que normalmente va a la escuela, que normalmente va a trabajar. No estamos hablando de las mismas personas, estamos hablando de personas que se dedican a esto, que este es su diario vivir y que lo toman hasta como un negocio, sobre todo cuando se habla de menores. Lastimosamente, eso sí, recordemos, tenemos información preliminar, no sabemos absolutamente nada de lo que ha pasado. Lo único que esperamos ahora, y que creo yo que sería la prioridad, es ver la recuperación de este joven, independientemente esté dentro o no de una pandilla él también, que es lo que decía la información preliminar. Sí, tener muchos más detalles alrededor de este caso, que obviamente, como lo escuchábamos, ha sido un ataque de menores entre menores. Ya ha sido una tarde de hechos violentos en la capital guatemalteca. A esta hora las autoridades de tránsito han compartido un video de las cámaras de seguridad que han captado el momento preciso donde elementos de Policía Nacional Civil se están enfrentando a delincuentes. Esto ocurre en el viaducto frente a la colonia San Jorge. Hay un intercambio de disparos. Vamos a tener ya las imágenes en directo para que usted pueda observarlo. Se ha generado congestionamiento vehicular en el sector, pero además hay muchas personas que van en sus vehículos, en motocicletas, y que han observado lo que ha ocurrido en este sector. Veamos las imágenes que ha compartido Policía Municipal de Tránsito sobre este hecho. Esta es una alerta de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala.
se ha registrado un tiroteo entre los tripulantes de un vehículo particular y la Policía Nacional Civil. Por el momento tenemos 2 personas detenidas, de las cuales una se encuentra herida y ha sido ingresada al hospital Roosevelt. Por favor, tome en cuenta que esto sucede en el periférico, dentro del viaducto que va al centro comercial Miraflores, frente a la colonia San Jorge. Por el momento vamos a mantener habilitado un carril. El Ministerio Público puede solicitar un cierre vehicular más amplio. Somos la PMT de Guatemala y Metra, autoridad y servicio. Bueno, ya vamos a hablar acerca de lo que ha ocurrido en Colomba, Costa Cuca, en Coatepeque, Quetzaltenango, pero el hecho que muy cerca de las instalaciones de los estudios de Guatevisión sucede en el anillo periférico, en este paso de nivel San Jorge. Tita Mendoza, buenas tardes. Tú venías por anillo periférico y observaste todo el movimiento de policía en ese lugar. Había un movimiento inusual, aparte hubo algún otro tipo de percance ya sobre la Roosevelt. Había varias radiopatrullas en la entrada de un supermercado que está al bajar hacia la Roosevelt del periférico. Terrible la pasada, y a veces lo que más afecta es los curiosos, ¿verdad? Son los curiosos que hacen todavía más tránsito, pero sí, es lamentable saber que no podemos decir que nuestra patria es un lugar seguro. Y más complicado el que muchos guatemaltecos como tú, que van a trabajar, que están regresando del trabajo, que van a estudiar o realizan cualquier otra actividad, sean víctimas colaterales de este tipo de situaciones. Exactamente. Colaterales en cuanto a horarios, en cuanto a cosas, pudiéramos decir de forma, pero de fondo. Dios mío, ¿qué está pasando? No estás bien en ningún lugar, ni en el tránsito, ni en la escuela. Con todo esto que está sucediendo te cuestionas tantas cosas. Y ahí vemos precisamente las imágenes en pantalla de los motociclistas que en la parte alta de este paso a desnivel observan lo que ocurre. Obviamente es inevitable porque ha causado mucha confusión este suceso, pero además entre las personas que estaban en el tránsito, escuchar los disparos y ese intercambio también que hubo con agentes de Policía Nacional Civil, Armando. Mira, lo que dice Tita es muy cierto, pero también entendamos de que Guatemala, sabiendo, los ciudadanos sabiendo que estamos en un país eminentemente peligroso, es de estar atentos, siempre hemos recalcado, no estar al pendiente del teléfono, sino estar pendiente de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y sobre todo estando a la expectativa de que algo puede pasar, siempre estar prevenido. Pero es que vivimos en una psicosis, es tan difícil esa parte de estar al pendiente de todo lo que nos rodea. Sí, Alexis, voy a regresar, Armando, contigo después de estos mensajes porque tenemos mucho que platicar, obviamente, pero nos ha cambiado la agenda informativa, todo lo que ha ocurrido durante estos últimos minutos en el país. Ya regresamos. Y un reo señalado de 11 agresiones sexuales se ha fugado cuando estaba en el hospital de Mazatenango, al que llegó para recibir atención médica. Sus custodios se habrían distraído cuando el privado de libertad pidió permiso para ingresar a un sanitario y luego desapareció. Estos son los detalles. Un reo se fugó esta mañana, aprovechando una cita médica en el hospital de Mazatenango. El fugado es Jesús Alcides Paul Inocente, quien estaba recluido en el Centro de Detención Preventiva de Mazatenango por el delito de violación y robo de equipo terminal móvil. Según información preliminar, el reo pidió permiso a los guardias del sistema penitenciario para usar los servicios sanitarios. No tenía grilletes al momento de ingresar a esos ambientes y se sospecha que quitó las persianas de la ventana y escapó por el techo para luego salir corriendo por la entrada principal del hospital. Esta persona, el privado de libertad, Jesús Alcides Paul Inocente, pues también solicitó ingresar a lo que es la consulta externa, pero como es sabido de todo, se fugó, ya no fue posible atenderlo dentro de las instalaciones del hospital. Las autoridades del centro asistencial detallaron que en agosto y septiembre el reo ha sido llevado al hospital de Mazatenango en 4 ocasiones a recibir atención médica. Tenemos aproximadamente, si no estoy mal, más de 20 cámaras, si no estoy mal, 20 cámaras que están alrededor, incluso están en área donde está la morgue, y las cámaras de seguridad captaron todo el momento en que esta persona, pues me imagino, pues se fugó de los policías, del sistema penitenciario, los agentes. Lamentablemente, pues como es sabido, los agentes no estuvieron ahí presentes porque me parece que él dijo de que iba solamente al baño.
lógico, le dan el permiso para ir al baño, es ahí donde la persona pues se fuga. Agentes de la Policía Nacional Civil realizan operativos en distintas carreteras para recapturar al recluso. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Y conozcamos a este recluso que hoy logró burlar todos los protocolos de seguridad simplemente diciendo que tenía necesidad de ir al baño. Se trata de Jesús Alcides Paul Inocente. Estaba recluido en el Centro de Detención Preventiva de Mazatenango, condenado por violación y robo. 11 denuncias por violación. Fue detenido el 5 de enero del 2024. En 45 días, escúchelo, fue llevado 4 veces al hospital. ¿Y qué ha respondido en este caso el sistema penitenciario? Obviamente quienes están a cargo del resguardo y del traslado de este recluso. Escuchemos lo que han dicho en torno a lo que ha sucedido con este reo. Comunicación Social de la Dirección General del Sistema Penitenciario informó que hoy el privado de libertad Jesús Alcides Paul evadió la custodia mientras recibía atención en la Clínica de Medicina Interna del Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepeques, a donde fue trasladado por orden judicial. Inmediatamente se activó un operativo interinstitucional de búsqueda, coordinado entre elementos del sistema penitenciario y la Policía Nacional Civil, con el fin de recapturarlo. Además, el guardia penitenciario responsable del traslado ya ha sido consignado y la Dirección General del Sistema Penitenciario ha iniciado el proceso administrativo correspondiente para sancionarlo conforme a la ley, tras haber incumplido con los protocolos de seguridad establecidos. Y esta es la postura de las autoridades de presidio sobre la fuga. Obviamente las cosas no ocurren por obra de la casualidad, pero ¿qué tan grande es la responsabilidad que tiene el sistema penitenciario a la hora del traslado de los reclusos? Nos acompaña el licenciado Julio Talamonti, él es exdirector del sistema penitenciario. Licenciado Talamonti, gracias por estar con nosotros aquí en Impacto Directo. Aquí llama mucho la atención que este reo había ido 4 veces al hospital en 45 días. Aquí ya hay un antecedente que nos da una alerta. Así es, licenciado Alexis Ponce, es increíble. Primero, un privado de libertad de altísimo peligro, porque si hay 11 denuncias y ya está condenado por el tema de la violación, este señor tiene que tener precisamente un operativo bien fuerte para poder ser trasladado al hospital. Ahora, llama la atención aquí algo, es muy difícil y cuesta bastante el ser trasladado a un hospital cuando se está como privado de libertad, en función que se necesita en primera instancia no solo que el privado de libertad diga que está enfermo, se necesita el dictamen del INASIF, con lo cual aquí tenemos que empezar a ver algo, es decir, la alta corrupción que corre en el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que por la puerta grande, sin grilletes y sin ningún otro tipo de obstáculos, un privado de libertad de esta peligrosidad salga literalmente como Pedro por su casa? Pero que nadie de los guardias que estaban a su resguardo se haya preocupado por revisar, estar en la puerta del baño para que no se fugara. Esto también podríamos hablar de la complicidad o de amenazas en contra de ellos. Creo que en primera instancia podemos hablar de esa colusión, es decir, de esa complicidad que es la alta corrupción que menciono del sistema penitenciario. Lamentablemente hay varios males endémicos en esta institución, pero la primera es la corrupción. Número 1, el guardia penitenciario entra hoy como guardia penitenciario, gana 3.500 quetzales y en 20 años se gradúa como guardia penitenciario. No hay ningún incentivo. No es ninguna excusa para evitar la corrupción, pero lamentablemente las autoridades no han hecho una reclasificación de puestos y salarios. Y segundo, esos protocolos que dicen que tienen de seguridad y para traslados de privados de libertad a donde sea, porque esto pasó hoy en un hospital, pero puede pasar en un juzgado o en la calle. Son mentiras, no los aplican. Y aquí, tercero, es la alta corrupción. Aquí seguramente lo que corrió es dinero para que los guardias hicieran los locos, como decimos en Guatemala. Y es que no es la primera vez, hemos visto también a privados de libertad que van a dejarle regalos y detalles a su pareja. Germán Galindo tiene también una pregunta. Sí, le agradezco mucho por acompañarnos, Julio, ¿verdad? Gracias, Germán, sí. Un gusto. A mí me gusta que usted empiece y de una vez lo diga, aquí hay corrupción. Sí. Me gusta que se hable porque realmente no nos vamos a hacer los locos para que no existen protocolos de seguridad en ningún momento allí, en este caso, porque ¿cómo va a ser que se saltó los protocolos de seguridad? Son inexistentes. Primero, a mí me gustaría, ya que lo mencionó, entonces digamos, ¿por dónde tuvo que haber pasado esta corrupción
¿Por qué puestos? Para que pudiese llegar a este caso, primero. Y segundo, hablemos también del hecho de que en 45 días, ¿no? Sí, 45 días, 4 veces se fue al hospital. ¿Con qué derecho realmente? ¿Y por qué un hospital fuera, donde hay civiles también? Una fichita de persona que tiene 11 denuncias de violación. 11. Eso en cualquier otro país de primer mundo sería un privado en una de las cárceles de máxima seguridad. Es correcto. Gracias, Germán. A ver, se ve la corrupción desde el inicio, es decir, desde el momento en que algo tan difícil como un privado de libertad salir con permiso y con dictamen del INASIF, que eso es bastante costoso conseguirlo, lo ha conseguido 4 veces en 45 días, se ve que ha corrido dinero y que hay corrupción en ese nivel administrativo. Y estoy hablando no solo del sistema penitenciario, sino que, ojo, un llamado de atención también para las autoridades del INASIF. Pero por supuesto la más grande corrupción es la que vemos hoy aquí a nivel del guardia penitenciario. Esperemos, porque esto también puede pasar a nivel inclusive de director, subdirector de cárcel o más arriba todavía en las autoridades penitenciarias, para que pudiera irse con esa facilidad. No hay otra explicación. Y así como ustedes ven que se fue acá, así mismo a las cárceles con esa facilidad entra la droga, entran las armas, entra el licor, entra cualquier cosa. Y es que tienen esa facilidad. Malena Flores, de nuestros panelistas, tiene otra pregunta, licenciado. Buenas tardes, licenciado Talamonte. Yo tenía la duda si usted le puede explicar a los televidentes cuál debe haber sido el protocolo adecuado que se debe haber llevado. Sí, licenciada Flores, para este tipo de privados de libertad, el protocolo adecuado es, número 1, si verdaderamente yo compruebo, primero con el médico, porque supuestamente hay médicos, fíjense, en cada uno de los centros de privación de libertad. Lo compruebo ahí, primer filtro. Segundo filtro, el INASIF. Y si de verdad amerita, aunque yo lo veo sano y corriendo, no, yo no le miro nada. Casi. Así es. Pero bueno, que con esta peligrosidad tuvo que haber ido un par de patrullas al menos y por lo menos 8 agentes que no se tienen que despegar de él en ningún momento. Si es en la clínica, si es a la espera, a la par. Si es en la clínica, afuera. Si es al baño, tienen que ir al baño literalmente acompañado con él. Y con esposas. Y con grilletes. Y es más, en este tipo de reos de alta peligrosidad, los grilletes ni siquiera van al frente, van atrás para complicar, y muchas veces se ponen grilletes en las piernas para evitar precisamente esto que estamos viendo ahí en pantalla. Pero es que se vuelve una situación tan complicada cuando no se cumplen esos protocolos, porque eso está establecido dentro de los lineamientos que debe cumplir un guardia. Así es, licenciado Alexis Ponce, eso todos los guardias lo saben, aunque claro, por supuesto, saberlo, aquí lo decía muy bien Germán, es decir, hay dos cosas que pasan. En algunas ocasiones, cuando son maras, la amenaza y por el miedo dejan hacer muchas cosas. Tampoco es justificación, pero lo que no es justificación es que por dinero, es que por esa alta corrupción, que aquí la vemos una vez más, pero la hemos visto tantas veces, el sistema penitenciario funciona así. Por eso es la verdadera cenicienta, el eslabón débil de la cadena de justicia con el tema de seguridad pública. Y en este caso, perdón, licenciado, ¿en quién recae la culpa? O sea, bueno, la responsabilidad en quién recae. Siempre me gusta andar cargando la Constitución. No lo voy a leer, pero léanlo por favor en casa para que no me crean a mí, créanle a la Constitución. Artículo 19 del sistema penitenciario, 2 funciones básicas fundamentales: la guarda y la custodia, que no se me vayan y que los custodie, pero también la rehabilitación y reinserción social, nada que ver. Y artículo 20 dice que cuando estas cosas pasan, como esta fuga, directamente recae la responsabilidad en quienes estaban a cargo, en este caso en los custodios, pero también puede recaer en la autoridad superior, y me estoy refiriendo al mismo director general del sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque es obviamente la autoridad máxima que tiene que estar viendo que esto se cumpla. Aparte, el director general del sistema penitenciario tiene en el día a día apoyo como cual el subdirector operativo, el que ve estos traslados de privados de libertad. ¿Qué está pasando? Bueno, sería bueno preguntarles desde acá. Se dice también que muchas veces los jueces pueden llegar a ser cómplices de todos estos traslados de los privados de libertad cuando no se tiene la orden por parte del INASIF o la evaluación previa. Yo le quiero poner un ejemplo así para que veamos lo que dice el licenciado Alexis Ponce. Yo como director del sistema penitenciario estuve 5 meses apenas, pero 4 años desde la Unión Europea trabajamos en rehabilitación y reinserción social, sobre todo de maras, los más difíciles. ¿Qué pasa? Cuando estaba como director me llegaba de una jueza a la cual denunciamos penalmente, ¿verdad? Las órdenes para que dejara salir a un privado de libertad jueves, viernes, sábado y domingo sin custodia del sistema penitenciario para arreglarse 2 muelas todos los fines de semana y bajo mi responsabilidad, y lamentablemente decirlo porque aquí hay que hablar con nombres, y claro, ese privado de libertad a quien en paz descanse Byron Lima. Licenciado Talamonte,
ha ocurrido en estos días que por cierto, no lo dejamos hay salir. hay amenazas en contra de los médicos, del personal, de los hospitales. El Roosevelt es el caso que más revuelo ha causado y muchos dicen, ¿por qué llevar a los reos a los hospitales? ¿Qué es lo que ocurre realmente en las cárceles y cuál es la situación? Usted que tiene un mejor panorama de eso. Muchas gracias. Quiero comentarle que por obligación legal, todas las cárceles tendrían que tener mínimo una clínica. El preventivo de hombres de la zona 18, la cárcel más grande de Guatemala, con capacidad para hasta 1.500 privados de libertad, tiene más de 6.000. Había un hospitalito ahí, bueno, mal llamado hospitalito, pero había, ahora ya no lo hay por el hacinamiento. ¿Qué es lo que se debe hacer? Y aquí le quiero decir a las autoridades cuál sería la solución, no solo para esto, sino que hasta para las audiencias. Hay un complejo penitenciario que tiene 5 cárceles y que alberga el 60-70% de la población recluida aquí en Guatemala, es el de Fraijanes. COF está Fraijanes 1, Fraijanes 2, Pavón y Pavoncito. A la par hay un edificio abandonado que se construyó para la TGW y que el Estado, como le pertenece, podría aplicar para hacer un hospital y para hacer salas de audiencias también, sin poner en riesgo a la población en primera instancia y sin poner en riesgo también ni estar ocupando tantas patrullas de Policía Nacional Civil que descuidan lo que es la seguridad pública de los guatemaltecos. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo? Le cuento que primero desde la Unión Europea tratamos de hacerlo y nos dijeron las autoridades de ese momento que no. Como director del sistema penitenciario lo volvimos a pedir al gobierno de turno, que era el de la UNE, y la respuesta, por increíble que parezca, volvió a ser no, porque aquí nadie, o sea, me refiero al ámbito político, no le prestan atención a la seguridad. Si atendemos el sistema penitenciario, lo que empezamos a trabajar es en la seguridad de cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Y les pongo un detalle. Cuando implementamos los bloqueos de señal celular, que me tocó implementarlo por primera vez, se bajó en 2 meses, medido por Embajada Americana y por CICIG de Carlos Castresana en aquella época, 62% el índice de extorsión. O sea, que aunque no son todas, la mayoría de extorsiones sí salen. Muchas veces todo esto sí es se puede. falta de voluntad. Licenciado Talamonte, gracias por acompañarnos en Impacto Directo. Gracias. Vamos a la pausa, quédese con nosotros en Guatevisión, regresamos en breve. Argentina, Osegueda, la madre que resultó herida durante un ataque armado mientras viajaba en un taxi con su hija de 1 año y 10 meses el pasado 6 de julio, continúa exigiendo justicia por el asesinato de su pequeña. Sin embargo, ahora en medio de la oscuridad obtuvo luz, ya que nuevamente está recibiendo apoyo médico por el cierre de las consultas externas. Llevaba 1 mes sin ser atendida. Esta es la historia. La bala al entrar el cuerpo la encapsula. Y entonces ya no nos causa ningún problema. A casi 3 meses del ataque armado contra el taxi en el que viajaba Argentina Osegueda y su bebé, la madre vive el luto por la muerte de su pequeña y enfrenta las carencias del sistema de salud pública. Semanas después, ha comenzado a recibir apoyo psicológico en una clínica privada y ahora atención médica. Estaba muy preocupada, la verdad. Creí que mi recuperación no iba a ser muy digamos que muy rápida, entonces mi proceso pues ahorita, el día de hoy la noticia fue mejor. Inicialmente fue trasladada al Hospital Roosevelt, donde se le ofreció atención. Sin embargo, hace 1 mes el hospital suspendió las consultas externas por inseguridad. Todo esto provocó un empeoramiento en el estado de salud. Lamentablemente pues en el Roosevelt no tenía esperanza de que me siguieran tratando, aparte de lo que ya pasó en mi caso, y ver que el Roosevelt sigue sin atender, entonces soy otra vez paciente, ¿verdad?, de que no puedo tener atención. Pero en medio del luto, Osegueda ha recibido una buena noticia. El Hospital General San Juan de Dios le brindará la atención médica. Y ahorita lo que necesita es rehabilitación, porque todo ese tiempo como se estuvo así sin mover, entonces eso la limita y al volver a intentar movilizarse le puede causar dolor. Entonces eso hay que irlo haciendo con ejercicios y con terapia. En medio de la luz que hoy ha obtenido Argentina, también demanda al Ministerio Público no olvidar la muerte de su pequeña. Por favor, les pido a las autoridades que sí tomen en cuenta mi caso, porque ya van casi 3 meses y no he tenido respuesta de ninguna autoridad, ni del Ministerio Público, ni la PNC. Además de su lucha por recuperar su salud, Osegueda pide que su caso no quede en el olvido.
Nosotros éramos inocentes de ese taxi, no sé respuestas de qué está ese caso, si lo van a hacer o no. Se consultó al Ministerio Público sobre el avance del caso, pero al cierre de la nota no se obtuvo respuesta. Si usted desea seguir apoyando, puede hacerlo a la cuenta de ahorro 03-3629-1 del Banco Industrial a nombre de Rosa Argentina Osegueda. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó Andrea Domínguez. Bueno, en medio de todo lo malo, de estar viviendo el luto por la pérdida de su hija, de ser víctimas de la inseguridad en este país, Argentina está recibiendo la atención médica tal cual como le contábamos hace unos días de esta triste historia de cómo, derivado de las amenazas a los médicos y al personal del Hospital Roosevelt, ella no estaba siendo atendida, pero ahora se abre esta nueva oportunidad en el San Juan de Dios. Y Tita, aquí la verdad es que muchos guatemaltecos que han sido víctimas de la violencia, creo que es lo menos que se puede hacer por ellos, el garantizarles una atención digna. Es que es tristísimo ver cómo no importa hacia dónde vuelvas a ver, si es el sector salud o el sector educación o el sector seguridad, pareciera ser que todo está colapsando. Y hay preguntas, espero no meterme a camisa de 11 varas, pero ¿dónde está el renacimiento y el florecimiento? Vemos un silencio espantoso ante las propuestas que se tenían y las esperanzas que teníamos en un cambio de gobierno, ¿verdad? Qué difícil estar viendo esta situación. Y si hablamos de víctimas de la situación de violencia, creo que todos somos víctimas, pero en el caso de la señora argentina, encima de llevar un luto, tener que sobrevivir al trauma psicológico de la pérdida de un hijo de manera violenta, donde desata sobre ella consecuencias en su salud y encontrarse con un sistema de salud colapsado. Y esta es la realidad no solo de doña Argentina, es la realidad de muchísimos guatemaltecos. Vamos a darle las gracias a Dios los que tal vez nos podemos ayudar pagando alguna institución privada, pero esa no es la realidad. La realidad es otra. La gran realidad de los guatemaltecos es que tienen que, tristemente, ir a los hospitales públicos y no recibir la mejor atención ni lo que merecen. Vamos a seguir platicando de este tema. Vamos a la pausa. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Impacto Directo y platicábamos del caso de Argentina, Armando. Muy difícil realmente lo que los guatemaltecos deben atravesar. En este caso particular es una ciudadana nicaragüense que no solo perdió a su hija, también ha perdido el empleo y ahora con serias consecuencias, secuelas en su salud. Fíjate que tristemente es parte de las víctimas a nivel nacional. Siempre lo he dicho, desde que este gobierno empezó mal porque empezó sin siquiera tener la cortesía del expresidente de entregar la banda presidencial. Entonces, yo lo he dicho, lo dije muchas veces en las elecciones anteriores, este gobierno iba a estar muy peleado, iba a estar muy atentado en contra del mismo gobierno. Hay una desestabilización bastante grande y el ciudadano honesto es el que está pagando el plato roto. ¿Por qué lo digo? Porque desde un inicio se veía la antipatía al gobierno actual. Yo no estoy afín de un partido u otro o a quién quedó o no quedó, fue el voto soberano del pueblo. Pero siempre lo he dicho y hay una gran campaña de desestabilización por parte del crimen organizado y no me estaría muy lejos de decir que el antiguo gobierno, el gobierno anterior, está haciendo de las suyas para poder desenfocar o distraer la atención de ellos y la hacen ver de que este gobierno actual no está haciendo bien su trabajo. Están haciendo lo que pueden porque creo que todos miramos las noticias, todos leemos la prensa, todos vemos lo que está pasando alrededor de nosotros. Y sí, este gobierno ha sido muy atropellado y lamentablemente también el señor presidente no tuvo las buenas decisiones de poder tomar gente nueva, sino que recicló gente de gobiernos pasados. Entonces creo que esa es la secuela y la consecuencia de no poder tener un plan de gobierno que podría decirse intachable. La inseguridad, lamentablemente acá no hay una respuesta, bien lo decía Argentina, que no ha tenido comunicación con el Ministerio Público o Policía Nacional Civil de cómo avanzan las investigaciones del ataque a este taxi donde ella viajaba. Totalmente, creo que el caso de Argentina es el claro ejemplo, definitivamente muy crudo y doloroso, pero de lo que sufren millones de guatemaltecos en el día a día, ¿verdad? El total
las autoridades se desentienden, no hay respuestas, no hay un seguimiento, el sistema de salud falla. Entonces es una impotencia total, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de una persona que es extranjera, que lastimosamente perdió a su hija, que quedó herida y que encima de todo perdió su trabajo, ¿verdad? Entonces es muy doloroso, pero es un claro ejemplo de lo que pasan muchísimas personas en este país, en el que el sistema de salud pública está totalmente colapsado y además el mismo sistema de salud está siendo víctima de la violencia, ¿verdad? Y el mismo sistema de investigación o de justicia, en este caso, yo firmo Germán, lo que también. está diciendo Armando, firmo debajo todo lo que dijiste. El MP no está escuchando a la gente, no está escuchando a la población. Lo más probable es que esté empernido en la rivalidad política que tiene contra el gobierno de turno. Así que yo creo que sí entra a tema y entra a colación de por qué existe tanta... Bueno, es un estado fallido, para resumirlo. Porque es un estado fallido, ninguno de los servicios funciona, ni funciona como debería estar funcionando, sobre todo uno como seguridad. Yo creo que es tal vez hasta ridículo pedirle ahorita al MP que mejore su trabajo de investigación, que mejore la persecución de los casos, porque ahorita están empernidos en otro tema que es más político que realmente hacer su trabajo. Es triste porque encima es una extranjera, te ves obligado realmente a quedarte en Guatemala, ¿no? Porque no podés irte a ningún otro lado, porque no podés irte a un país donde sí vayan a atender tus necesidades. Es una ciudadana de Nicaragua que vino acá buscando mejores vino aquí, oportunidades. pero yo le hubiera hecho, ¿por qué no siguió? ¿Por qué no siguió? ¿Por qué no se fue por lo menos a México? Por lo menos intentar llegar a Estados Unidos. Que yo sé que es un tema bien complejo y todo, pero quedarse aquí tampoco estamos tan bien como para decir de Nicaragua me voy a Guatemala. Pero acaban de traer... Es la realidad. Bueno, es complejo ese tema porque es la realidad que enfrentamos como guatemaltecos, Armando, y nos damos cuenta cuando conocemos estas historias de lo difícil que es la vida, pero sin embargo, a pesar de eso, muchos ven aquí en Guatemala que hay oportunidad para hacer algo. Sí, y fíjate que cabal aquí estamos hoy en un impacto directo porque lo que dice Germán a mí es cierto. Se han dado cuenta, y los que me están viendo no dejan mentir, de que ha habido una rivalidad desde antes de tomar de posesión este gobierno con la institución que es el MP. Y no es un secreto para nadie. O sea, no hemos visto esta lucha de poderes. Ahora bien, Guatemala sí es un centro de poder decir hay una mejor oportunidad porque entre los países centroamericanos estamos tal vez en el segundo lugar porque El Salvador lleva el primero en este momento. Entonces estamos en un mejor ranking, pero la gente no se va a quedar en El Salvador porque todavía le faltaría pasar Guatemala, México a Estados Unidos. En cambio que Guatemala todavía hay un pasito más para poder llegar aunque sea a México. Es decir, Guatemala sí nos ven como una fuente de poder, de fuente de empleo, una fuente de mejoría. Si no estuvieran aquí los venezolanos tampoco. O sea, se asientan porque aquí la gente te da empatía, la gente te brinda su mano amiga. En otros países vecinos la gente no te brinda una mano amiga. Aquí en Guatemala todavía creemos en la ayuda del buen samaritano. Es decir, por eso la gente centroamericana y otros países se quedan acá. Pero lamentablemente eso se ve truncado por la mala administración pública, por los malos servicios públicos, porque no hay un buen manejo de fondos públicos. Le boicotearon la ampliación presupuestaria al presidente, ¿pero por qué? Porque ya nos dejó endeudado el anterior presidente y Guatemala va a seguir endeudada 10, 15 años más. Entonces, lamentablemente la gente busca aquí en Guatemala una luz de esperanza. Las amenazas en los hospitales, Tita, que a muchos guatemaltecos les ha pasado factura, sus citas han sido pospuestas. Acá vemos, como te decía, creo que es importante, es una deuda que se le tiene a una persona, a un ser humano, de no brindarle la atención debida en su momento y que ahora sí se abre esa posibilidad, como sucede con Argentina. Es correcto. Y como bien les decía, ¿verdad? Ella es solo una pequeña muestra de todo lo que en realidad está sucediendo, porque dentro de los derechos de cualquier ser humano está el derecho a la atención médica. Y es cosa que no está sucediendo, ni aquí ni en un montón de países. Y está pasando lamentablemente, sobre todo en los centros de atención pública, ¿verdad? Que es a donde acuden la mayoría de personas que presentan necesidad. Y la verdad es que es un crimen. Hay personas que están sufriendo hoy, que no necesitan que se les pase una cita para dentro de 3 meses, porque el dolor está hoy, el síntoma está hoy y la muerte puede estar a la vuelta del esquina. Y cuando vemos a un reo que lo llevan Claro, pero tampoco es al 100%, yo creo que hay que decirlo, responsabilidad de los médicos, muchos médicos que sí están a día trabajando e intentando
hacer milagros con lo que tienen, con los pocos recursos que tienen. Sí estamos muy mal en el sistema de salud, pero hay que asignar la responsabilidad y la culpa, la palabra que decías tú, en dónde va. Y hoy quiero pedirles a ustedes que sean mis testigos, al igual que los televidentes. Por favor, ya que, Germán, estás hablando de responsabilidades, autoridades de gobernación, les hemos invitado, producción se ha comunicado con ustedes, no una, no dos, muchas veces. Nos han dicho que no. La invitación sigue abierta para que puedan venir a los estudios de Guatevisión y platicar con nosotros y dar respuestas de inquietudes que tienen los ciudadanos. Las puertas siempre van a estar abiertas para que ustedes puedan platicar. Hemos criticado lo bueno, hemos aplaudido lo bueno, pero es momento de poder hablar aquí en Impacto Directo. La pausa, ya volvemos.